Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la pasión por las series otomanas se vive al máximo. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los temas que más nos preguntan: el amor. Y no cualquier amor, sino ese amor que traspasa la pantalla, ese que nos hace soñar con finales felices y que a veces se convierte en realidad, o al menos eso esperamos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que, tras su separación, ha dejado a muchos fans con la esperanza de una reconciliación. Y prepárense, porque vamos a analizar las pistas, las declaraciones y los rumores que han estado circulando últimamente. Pero eso no es todo, porque también vamos a repasar otras series turcas donde el romance es el protagonista absoluto, historias que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like si este tema les interesa. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos al grano. La pregunta del millón: ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? Después del éxito arrollador de Senkalkam, la relación entre Hande y Kerem se convirtió en una de las más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Durante meses los vimos juntos, felices, enamorados, recorriendo el mundo y compartiendo momentos preciosos con sus fans. Pero, como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin. La noticia de su separación impactó a muchos, quienes aún no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y es que en las últimas semanas, los rumores de reconciliación han cobrado fuerza. ¿La razón? Varias pistas que han surgido en redes sociales y en medios de comunicación turcos. Desde comentarios sutiles en entrevistas hasta coincidencias en lugares y eventos, todo parece indicar que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Incluso algunos aseguran que han sido vistos juntos en secreto, tratando de mantener su posible romance alejado de los focos mediáticos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, lo cierto es que Hande, en una reciente entrevista, ha dejado algunas declaraciones que han ilusionado a los fans. Sin entrar en detalles sobre su relación con Kerem, la actriz ha hablado de la importancia de las segundas oportunidades en el amor, de la capacidad de perdonar y de la creencia en que el destino puede tener otros planes para nosotros. Estas palabras, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una señal de que podría haber esperanza para un reencuentro con Kerem. Analicemos con detenimiento esta entrevista. Según fuentes cercanas a la producción, Hande parecía particularmente reflexiva ese día. Se dice que antes de la entrevista, estuvo escuchando música que le recordaba a Kerem, y que incluso preguntó por él a un amigo en común. Durante la entrevista, cuando se le preguntó sobre las relaciones pasadas, su mirada se perdió en el horizonte y sus respuestas, aunque cautelosas, parecían cargar un peso emocional palpable. Además, no podemos olvidar la conexión tan especial que Hande y Kerem comparten. No solo fueron compañeros de trabajo, sino también grandes amigos y confidentes. Durante el rodaje de Senkalkam, ambos demostraron tener una química increíble y un gran respeto mutuo. Y aunque la relación amorosa no funcionó, la amistad parece haber perdurado. Esto sin duda es un factor importante a tener en cuenta, ya que la amistad puede ser una base sólida para construir una nueva relación, quizás más madura y duradera. Recordemos los innumerables vídeos detrás de cámaras que inundaban las redes, mostrando a Hande y Kerem bromeando, riendo y apoyándose mutuamente. Era evidente que existía una conexión genuina, mucho más allá de la simple profesionalidad. Incluso después de la separación, se ha rumoreado que han mantenido contacto, aunque de forma discreta, lo que alimenta aún más la esperanza de los fans. Ahora bien, mientras esperamos noticias sobre el posible regreso de Hande y Kerem, vamos a sumergirnos en otras series turcas que nos han hecho creer en el amor verdadero. Empecemos con una producción que también conquistó corazones a nivel mundial: Erkencikus. Erkencikus es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y carismático. La serie está llena de momentos divertidos, tiernos y emocionantes, y nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, lograron transmitir una química increíble en pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión turca.
La serie es relevante porque explora la idea de un amor libre, aventurero y que rompe con las convenciones sociales. Además, la belleza de los paisajes turcos y la banda sonora pegadiza hacen de Erkenci una serie inolvidable. Profundizando en la química entre Demet y Can, muchos fans especularon sobre una posible relación fuera de la pantalla, alimentada por su evidente conexión y las numerosas entrevistas donde ambos se elogiaban mutuamente. Aunque nunca confirmaron un romance, la magia que transmitían era innegable. Un dato curioso es que la serie impulsó la carrera internacional de Can Yaman, convirtiéndolo en un ícono en varios países. Después del éxito de Erkenci, Can se mudó a Italia, donde ha continuado su carrera actoral con gran éxito. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el jefe arrogante y exigente que termina enamorándose de ella. La serie está llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, pero también nos muestra cómo el amor puede surgir a pesar de las diferencias y los obstáculos. Burak Deniz y Hande Erçel son los protagonistas de esta serie, y su química en pantalla es innegable. Es relevante porque nos muestra que el amor puede superar las barreras sociales y las mentiras, siempre y cuando haya sinceridad y confianza. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y una fotografía impecable. Un dato interesante es que Aşk Laftan Anlamaz fue una de las primeras series turcas en alcanzar un gran éxito en Latinoamérica, abriendo el camino para otras producciones otomanas. La actuación de Hande en esta serie consolidó su estatus como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su capacidad para interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos la ha convertido en una figura muy solicitada en la industria. Además, la serie fue un trampolín para Burak Deniz, quien luego protagonizó otras producciones exitosas. Siguiendo con las comedias románticas, hablemos de Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un contrato para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Lo que Defne no sabe es que este contrato la llevará a descubrir el amor verdadero y a enfrentarse a sus propios sentimientos. Elçin Sangu y Bahar Arduç son los protagonistas de esta serie, y su química en pantalla es impresionante. La serie es relevante porque explora la idea del amor como un juego, pero también nos muestra cómo los sentimientos verdaderos pueden surgir a pesar de las mentiras y las manipulaciones. Además, la serie tiene un guión inteligente y unos personajes muy bien construidos. Un dato curioso es que Kiral Kask ganó numerosos premios en Turquía y en otros países, consolidándose como una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. El éxito de Kiral Kask radica en su capacidad para combinar elementos de comedia y drama de manera equilibrada. La serie aborda temas como la presión familiar, la ambición y la búsqueda de la felicidad, lo que la hace relatable para una amplia audiencia. Además, la química entre Elçin y Bahar era palpable, lo que contribuyó significativamente al éxito de la serie. Tras el final de la serie, ambos actores han seguido carreras exitosas en la televisión y el cine turcos. Cambiando un poco de género pero sin alejarnos del romance, vamos a hablar de Kara Sevda. Esta serie dramática cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente, pero que son separados por el destino. Años después se reencuentran, pero las circunstancias han cambiado y su amor se ve amenazado por secretos, venganzas y ambiciones. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son los protagonistas de esta serie, y su actuación es conmovedora. La serie es relevante porque nos muestra un amor apasionado, intenso y que lucha contra las adversidades, pero también nos enfrenta a la realidad de que a veces el destino es implacable. Además, la serie tiene una trama llena de giros inesperados y una fotografía impresionante. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la catapultó a la fama mundial. El impacto emocional de Kara Sevda en la audiencia es innegable. La serie explora temas complejos como la injusticia social, la traición y el poder destructivo de la venganza. La actuación de Burak y Neslihan fue elogiada por su intensidad y realismo. La serie generó un debate sobre las desigualdades sociales y la dificultad de superar los obstáculos para alcanzar la felicidad. Tras el éxito de Kara Sevda, ambos actores han continuado sus carreras con gran éxito, consolidándose como figuras importantes en la industria del entretenimiento turco. Finalmente, no podemos olvidar mencionar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C.
Esta serie juvenil cuenta la historia de Yaman, un chico problemático que es acogido por un abogado rico y que se enamora de Mira, una joven de la alta sociedad con un pasado complicado. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya son los protagonistas de esta serie, y su química en pantalla es innegable. La serie es relevante porque explora temas como la desigualdad social, la amistad, el amor y la superación personal. Además, la serie tiene una banda sonora muy actual y unos personajes muy bien desarrollados. Un dato curioso es que Medcezir fue una de las primeras series turcas en abordar temas controvertidos como el consumo de drogas y la violencia doméstica, lo que generó un gran debate en la sociedad turca. Medcezir fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, consolidando la popularidad de Aatay y Serine. La serie abordó temas relevantes para la juventud, como la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. La química entre los protagonistas era innegable, lo que contribuyó significativamente al éxito de la serie. Tras el final de Medcezir, ambos actores han seguido carreras exitosas, protagonizando numerosas series y películas. Volviendo al tema principal, la posible reconciliación de Hande y Kerem, las redes sociales han estado en llamas con especulaciones. Los fans han analizado cada publicación de Instagram, cada me gusta y cada comentario, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Incluso han surgido teorías conspirativas sobre citas secretas y mensajes en clave. La verdad es que por ahora, todo son rumores y especulaciones, pero la esperanza sigue viva. Y es que ¿quién no quiere ver un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón? Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de amor y esperanza. Hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores de reconciliación y de las pistas que nos hacen soñar con un final feliz. También hemos repasado otras series turcas que nos han hecho creer en el amor verdadero, desde las comedias románticas hasta los dramas más intensos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. No se olviden de dejar sus comentarios sobre las series que mencionamos. ¿Cuál es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Queremos saber su opinión. ¿Hay alguna otra pareja de la farándula turca que les gustaría que analizáramos? Déjenlo en los comentarios. También nos interesa saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. ¿Más análisis de series? ¿Entrevistas con actores? ¿Detrás de cámaras? Sus ideas son bienvenidas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.